Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo. Amigos, bienvenidos a un día más de programa de A las 4 con Gustavo. Recuerden, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Libertad, los 820 de la amplitud modulada. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. Pueden encontrarnos como A las 4 con Gustavo. Además pueden contactarse con el número de WhatsApp, el 987656972, para entrevistas y publicidades. Ahora también anunciarles que pueden seguir a la página oficial de Noticias Trujillo, donde también compartimos nuestro contenido. El día de hoy hablaremos de una disciplina que debiera formar parte de nuestras vidas por los beneficios que lleva consigo, más aún en la actual coyuntura. Hoy hablaremos del yoga. Nos encontramos a nada del regreso a las clases. Sin embargo, este es un regreso a clases atípico, debido a las circunstancias actuales que nosotros conocemos. Y debido a ello, es que es natural presenciar el estrés, las emociones encontradas, las confusiones, la incertidumbre y la pregunta frecuente: ¿cuándo va a terminar todo esto? Y ello causa mucha inseguridad, preocupación, entre otros. Por lo que la relajación, el hallarse con uno mismo, leer un libro, ver una serie, darse un tiempo personal, es la salida que muchas personas han encontrado en estos tiempos, y me incluyo. Además, recordemos que todo esto de relajación me hace recordar a una disciplina, el yoga, para ser precisos. La palabra yoga, como dato curioso, significa unión, y precisamente unión es lo que necesitamos en estos días para poder sobrellevar todos estos cambios. En este programa trataremos acerca de la disciplina del yoga. Vamos a realizar una breve introducción para ponernos en contexto. El yoga es una tradicional disciplina física y mental que se originó en la India, que enfatiza la meditación y la liberación, y se asocia con prácticas en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Recordemos, el yoga no es una religión, más bien es una herramienta en distintas religiones, como el hinduismo o el budismo. Por ello, hay gente que lo considera como una práctica espiritual más que una disciplina física. Y es que el yoga no solo es una disciplina física para hacer posturas o ejercicios de respiración, sino que existe también una filosofía milenaria. A través de sus técnicas se puede entender el propósito de la vida y vivir en un estado de compasión y apertura tanto psíquica como espiritual. Este es el porqué el yoga sigue ideales veganos y vegetarianos, ya que se impulsa el respeto por todos los tipos de vida. El ejercicio físico que realiza el yoga está especialmente dirigido a la salud de nuestra columna vertebral. Ahora, ¿por qué dirigido a la columna vertebral? Recordemos que nuestro cuerpo y el equilibrio de nuestro cuerpo depende del buen estado de la columna vertebral. Y precisamente el yoga vela por el equilibrio, no solo el equilibrio físico, sino el equilibrio en general del ser humano. Además, la respiración aumenta la energía, recarga el cuerpo y facilita el control de las emociones y de la mente. Por ello, el yoga trata muchas técnicas sobre respiración y sobre meditación. Además, una adecuada relajación nos libera de tensión y estrés. Es algo que hoy necesitamos más que nunca. Y una dieta ligera, basada en alimentos naturales, mantiene el cuerpo ligero y flexible. Y como mencionamos anteriormente, en estos días es natural que viendo las noticias o recapitulando la información de este virus, uno se llene de preocupaciones. Sin embargo, lo que hay que hacer es mantener pensamientos positivos. Y esto es uno de los ítems del yoga,
Los pensamientos positivos tratan de hacer desaparecer los pensamientos negativos y silenciar la mente con la meditación. Ahora, como dato adicional, el yoga, como una disciplina espiritual, está respaldada por textos sagrados. Aquí les mencionamos 3. Primero, el Bhagavad Gita, que es considerado un resumen breve de las doctrinas hinduistas, establece las corrientes principales del yoga. Por otro lado, el Yoga Sutra de Patanjali, que son los antiguos textos fundacionales del yoga escritos por el sabio Patanjali, así como lo dice el nombre del libro, en el siglo III a.C. Aunque es un texto corto, ha generado gran impacto en las creencias y práctica del yoga. Y por último, pero no menos importante, el Hatha Yoga Pratipika, escrito por Swami Swatarama. Además, se dice que es el texto más antiguo sobreviviente sobre Hatha Yoga. Y habiendo realizado una breve introducción, a manera de resumen, para darnos una idea y entrar en contexto de lo que es el yoga y de lo que significa, vamos a presentar a nuestro invitado de honor. Hoy tendremos a InYoga Perú, un centro de yoga y bienestar que dictan clases y charlas y talleres, no solo de yoga y meditación, sino también de alimentación inteligente. InYoga es un espacio plural donde se promueve la diversidad, la tolerancia y el respeto. Es decir, que no hay diferencias de edad, género, religión ni color. Y como dicen ahí en InYoga Perú, yoga es para todos. Nuestra entrevista será con la directora del Centro InYoga Perú, Ingrid Rodríguez, quien nos despejará de todas las dudas que tengamos sobre esta disciplina. Así que relájense, pónganse cómodos y producción, adelante con la entrevista. Bien amigos, y ahora sí, escuchen atentamente. Escuchen ya, cojan su sofá, escuchen un poquito de música relajante pero bajo volumen, porque ahora nos encontramos con una representante de InYoga, más bien la directora del Centro InYoga, Ingrid Rodríguez, que es InYoga es un centro de yoga y bienestar, donde dictan clases, charlas y talleres no solo de yoga y meditación, sino también de alimentación inteligente. InYoga es un espacio plural, donde se promueve la diversidad, tolerancia y el respeto, en donde no hay diferencia de edades, ni género, ni religión, ni color. Y como ellos dicen, yoga es para todos. Así que relájense, respiren hondo y vamos a escuchar y presentamos a nuestra invitada de honor, Ingrid Rodríguez, directora del Centro InYoga Perú. Un fuerte aplauso para ella. Ingrid, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo muy bien y encantada de estar acá. Muchas gracias por la invitación, por invitarme a mí al programa y sobre todo por tener interés en difundir los beneficios de la práctica del yoga, que es súper importante, sobre todo en este momento, en la coyuntura actual que estamos viviendo. Exacto, y eso es uno de los puntos que vamos a tratar más adelante. Sin embargo, también me interesa saber, Ingrid, ¿cuál es el objetivo de InYoga Perú? Nuestro objetivo es llevar bienestar integral a todos, ¿no? Porque algunas veces cuando hacemos ejercicios nos enfocamos solamente en un tríceps, en un bíceps, entonces como focalizado, y realmente nosotros lo que buscamos es llevar bienestar general, que no sea el desarrollar musculatura, sino desarrollar conciencia del cuerpo, conciencia de la mente y sobre todo conciencia de la respiración, porque la respiración es la clave. Si a ti te dicen que vas a tener más oxígeno en tu cerebro, pues ya con eso, que es una manera muy simple de decirlo, pero ya con tener mayor cantidad de oxígeno ya estás pues ganando, ¿no? Claro. Y pues ya cuando empiezas a controlar tu respiración y no solo controlarla, sino dirigirla hacia algún objetivo específico, entonces pues ya vas aprendiendo y vas logrando beneficios, porque no solo los objetivos los obtienes dentro del mat de la colchoneta de yoga, sino también que esto que haces en el mat lo puedes trasladar a tu vida diaria, que eso es lo importante, ¿sí? No quedarse con la enseñanza del mat, sino que tú en tu día a día aprendas a aplicar estas herramientas para hacerte sentir mejor y para llevar una vida mejor, ¿no? Porque cualquiera que respire mejor se siente mejor.
Y sobre todo, por ejemplo, ahora, en esta coyuntura que estamos viviendo, en donde a todos nos falta el aire, pues qué mejor que respirar más, ¿no? Y tener mayor capacidad pulmonar. Entonces, el yoga te da eso, te centra y te permite enfocarte hacia objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, si tú estás estudiando y estás como que distraído y no sabes qué hacer, ahí tú respiras, te calmas, te centras y consigues la nota que quieres. Pero claro, con esfuerzo, no es que es Claro, por magia, ¿no? O sea, supuesto. todo tiene su cuota de esfuerzo. Pero sí, yo he tenido alumnas que antes venían como un poquito mal en el cole y después que practicaron yoga empezaron a estudiar mejor, a salir muy bien en los exámenes y a graduarse con buenas notas del cole para la uni. Entonces, Claro. sí, o sea, ayuda en todos los aspectos, sí. No solamente la salud y bienestar, sino también como la tranquilidad mental, porque cuando tú sabes que estás haciendo las cosas bien, te sientes bien. Entonces, si logras buenas notas, si logras un buen trabajo, si logras cosas que tú quieres desde tu corazón y te esfuerzas por ello también, porque no es que viene de gratis, pero si tú logras lo que tú quieres trabajando, trabajando quiero decir enfocado con tus objetivos, pues ya te sientes súper bien y esa es la idea, sentirnos bien, no sentirnos frustrados o deprimidos, porque hay mucha gente que está deprimida porque no sabe qué hacer, no sabe qué le gusta. Claro. En cambio, cuando empiezas a conectarte con tu respiración, que desde ahí parte todo, ya todas las demás respuestas van viniendo poco a poco. Exacto, justo en esta coyuntura, como tú mencionas, es cuando nosotros tratamos de encontrarnos con nosotros mismos, porque siendo un momento tan difícil de adaptabilidad, de tratar de que el cambio no nos afecte demasiado en nuestra vida diaria, nosotros necesitamos conectarnos con nosotros mismos. Y el yoga es una vía para ello. Entonces, como tú lo mencionaste, también el tema de la respiración y el equilibrio que se puede lograr dentro del centro y también en general con la práctica del yoga. Y claro, el yoga también leyendo un poco como disciplina espiritual, no solo física, que va más allá. El hecho de mantener un equilibrio físico, mental, espiritual, entre otros, que son los beneficios de esta práctica. Ahora, Ingrid, continuando con el tema de yoga, ¿qué talleres ofrece el centro? Nosotros ofrecemos clases de yoga, también talleres, o sea, porque las clases son clases regulares, diarias, interdiarias, pero hay talleres especializados. Por ejemplo, nosotros hemos hecho talleres para personas que tienen problemas en la cervical o problemas en la espalda baja, en la lumbar, o problemas en las rodillas, en los hombros. Entonces hemos hecho talleres como bien focalizados en un tema, ¿no? Del cuerpo, si que hay alguna dolencia, o yoga para aliviar el estrés de los hombros y el cuello. Entonces hacen ya posturas muy específicas, entonces son talleres ya más largos. También hacemos talleres de meditación, algunas veces hacemos talleres de meditación de la luna llena, ¿sí? Porque la luna llena es muy auspiciosa, entonces conectarse con esa energía. Hacemos círculos de sonidos que también, o sea, nos acostamos todos en círculos y ahí pues una persona que es un terapeuta especializado en esto empieza a emitir sonidos con distintos instrumentos, desde los más graves a los más agudos, y pues va armonizando el ambiente y te vas relajando. Entonces, como talleres de relajación. También hacemos talleres de charlas de nutrición inteligente, también de Qigong, que es el yoga chino. Sí, hemos talleres de yoga para niños, talleres de acroyoga. Hay talleres para todas las edades, entonces, dentro de Yoga Perú. Claro, sí. Es exacto, hay talleres para todas las edades y como ustedes lo mencionaron, no hay diferencia de edad, ni de ningún tipo. Entonces, cualquier persona puede practicar. Claro. Incluso también yo ofrezco clases privadas personalizadas de yoga prenatal, porque para las gestantes es maravilloso, o sea, practicar yoga porque se prepara el cuerpo de la mujer para el momento del parto. Entonces, con la respiración, justamente esto ayuda a que la embarazada, la gestante se relaje y pueda llevar un mejor proceso de parto. Y por supuesto se prepara el cuerpo para que la salida del bebé sea más armoniosa que si no practicas.
Entonces sí, tiene muchos beneficios para todos. Claro, me imagino. Entonces, considerando que hay talleres para niños, jóvenes, adultos mayores, gestantes, ¿existe alguna diferencia, por ejemplo, entre una enseñanza de un taller de yoga para un niño y un taller de yoga para un adulto? ¿Existe una diferencia entre ellos? Sí, definitivamente. El taller de yoga para niños, o sea, las clases o talleres de yoga para niños son más lúdicos, se enfocan en juegos y en hacer posturas que identifiquen, que se asocien con animales o con juegos, para que los niños, porque los niños a partir de los 4 años hasta los 10, 11, se considera yoga para niños, porque también hay yoga para adolescentes, pero entre los 4 y los 10, o los 11 por ahí, dependiendo, se ofrecen clases más como de juegos, ¿no? Entonces que sean entretenidas para los niños. Entonces, por supuesto, ya no se hace tanto énfasis en la alineación, en la respiración, en el control, porque claro, los niños se tienen otra dinámica, ¿sí? Pero bueno, pero también se les enseña como poco a poco usar la respiración, porque ellos entienden, los niños son muy perceptivos y entienden todo, como poco a poco se pueden, y hay meditación especial para niños. Entonces, y es muy bueno, por ejemplo, para los niños que están en la escuela, porque les inculcas valores de respiración, pero también de ser compasivo, empático con las otras personas, y desarrollar como la cultura de la cooperación y armonía versus la otra cultura de la competencia y el rechazo, ¿no? Entonces, se hace bien integrativo. Entonces, por ahí va enfocado el yoga para niños. El yoga para adultos, pues, también hay muchos estilos de yoga. Hay yoga que es un yoga fluido, hay un yoga que es pausado, que se enfoca más en alineación, en respiración, en quedarse un montón de tiempo en la postura, y hay otros que son así fluidos, que son dinámicos, y es una práctica bien fuerte para la gente como que le gusta ser bien activa. Entonces, es un yoga fluido. Entonces también dentro del público de adultos también hay como segmentos para distintos estilos de yoga, para relajar, otro para alinear, otro para ser más fuerte, para desarrollar la fuerza del abdomen, del brazo. En el caso de la yoga para embarazadas, el enfoque está en abrir espacio en el suelo pélvico, en apertura de caderas, y todo a moldar el cuerpo de la gestante para el proceso de parto, ¿sí? Entonces, ahí más o menos están las diferencias, y por supuesto ya los de tercera edad, adulto mayor, pues también es otra aproximación, incluso puede haber yoga en sillas. Claro, y también dependiendo de la finalidad, sí, para cada persona. Tenemos como ese tipo de las diferencias, porque por ejemplo yo no voy a meter en el yoga para niños a un abuelito y tampoco a un adulto mayor en clases de una práctica fuerte de personas que son súper deportistas y dinámicas y que siempre quieren algo como bien intenso. Entonces por ahí hay diferencias, ¿no? Pero también hay diferencias, como te comentaba, en cuanto a los adultos también pueden tener distintos estilos de yoga, porque sabes que hay como una concepción errada. La gente piensa que el yoga es quedarse sentado con las manos y quedarse así, y realmente eso no, o sea, puede ser, pero no es yoga, o sea, como no es lo único que es yoga. Entonces la gente me dice, no me puedo quedar en las rodillas y quedarme así. Yo les he dicho, pero es que eso no es la práctica del yoga. Tú luego puedes tener un yoga bien intenso y sudar la gota gorda y sacarte las mugres en una práctica. Y hasta es que yo tenía alumnos que son maratonistas o que levantan pesas y que son todo fuertes, y cuando empiezan la clase que es fuerte, la clase intensa, a los 10 minutos no pueden más, tienen que ir a la postura de descanso porque la aproximación es distinta, pero sí es fuerte. Hay para todos los gustos, para el que quiere sentarse y relajarse y quedarse un montón de tiempo así en posturas que sean de estiramiento y bien como suaves, y si quieres hacer un montón de planchas y hacer core fuerte también. Claro. Entonces, para cada finalidad, para cada caso, que es tan variado. El yoga no solamente para las cuestiones físicas, por ejemplo, que si a ti te duele la rodilla, si te duele la espalda, la cervical, te sirve, pero también te sirve en casos, por ejemplo, que sufras de depresión o ansiedad, que por ahí es la mayor cantidad de cerca a nuestras clases, es porque dicen que están ansiosos, que tienen estrés. El estrés los está matando, y la ansiedad, y el estrés que después va derivándose en algunas otras complicaciones, porque el estrés puede dar gastritis,
o puede dar bruxismo, que es cuando la gente aprieta acá dormido, que aprieta los dientes y se empieza a doler la mandíbula y la cabeza por apretar tanto, porque dormidos aprietan mucho por el estrés. Te puede dar problemas cardíacos. El estrés es el detonante de muchas enfermedades. Entonces, Ingrid, en estos tiempos en los que las personas tal vez tienen este tema de no hallarse a sí mismos, probablemente personas que sufren con depresión, ansiedad, en los niveles de estrés que probablemente para la mayoría de personas en estas circunstancias están por las nubes, el yoga, y ustedes también en Yoga Perú, ¿cómo pueden acompañar el yoga? ¿Cómo puede aportar a estas personas? Sí, bueno, como te mencionaba, como estabas mencionando también, que el estrés es como que el mal de nuestros tiempos. Y antes las personas estaban estresadas por el exceso de movimiento, porque voy para allá, voy para acá, el tráfico, los niños, el colegio, el trabajo, todo el mundo corriendo con la cabeza como loco. Y ahora tenemos estreses por todo lo contrario, porque de repente nos dijeron, stop. Nos quedamos en casa, claro. Quédate ahí. Y todos se quedaron así paralizados. Y ya la gente no sabe qué hacer, porque no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos. Estamos acostumbrados a ir de aquí a allá, hacia afuera. Tenemos hiperestimulación por la televisión, el iPad, la tablet, los anuncios en la autopista, todas las distracciones que tenemos, y de repente cuando te dicen quédate en tu casa y ahora encuéntrate tú, pues es bien difícil, ¿no? Entonces ahora tenemos como estrés de no hacer nada. Y sí, el yoga ayuda porque primero no necesitas un espacio muy, muy grande, solamente con el ancho de la colchoneta tienes, ¿sí? Para practicar. El yoga se centra en la respiración y en la respiración consciente, ¿sí? Cuando tú te haces consciente de tu respiración, como te decía antes, puedes dirigirla, ¿sí? Y cuando tú empiezas a practicar eso con constancia, se va haciendo un hábito y eso te permite estar presente. Y cuando tú estás presente, estás tranquilo. Porque ¿qué pasa? Que la mente siempre se va de paseo al pasado o al futuro. ¿Y qué pasa? Cuando se va al pasado, entonces sentimos remordimiento, culpa por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer, estrés por todo esto, por el pasado. Y cuando se va al futuro, sentimos ansiedad, angustia, está adelante y lo quieres dar. Y esa ansiedad de no poder tener ese tiempo, entonces lo que está adelante en este tiempo, entonces te genera como esta ansiedad, ¿no? Cuando tú estás acá, aquí ahora, en este segundo, no hay forma de que sientas nada, ni culpa, ni tristeza, ni nada, porque si yo te digo ahora, ponte triste, no hay causa, ponte triste, claro, en este momento. La única forma de que tú te puedas poner triste es perder algo. Que si yo te digo, en este segundo, ponte triste, no puedes. Claro, si yo te digo, siente angustia, siente miedo, la única forma que eso suceda es que tú, para sentir miedo, tienes que pensar en algo o que te produjo miedo en el pasado o algo que te asuste. Quizás viene un terremoto y tengo miedo, pero en este momento no hay forma de que tengas, en este segundo, miedo o angustia o algo, porque tú estás en el presente, y cuando estás en el presente estás tranquilo. Entonces eso es lo que hace la respiración consciente, que tú traigas tu cabeza aquí ahora, al presente, y respires, y cuando tú empiezas a bajar el ritmo de tu respiración, baja el ritmo de tus pensamientos, y cuando baja el ritmo de tus pensamientos, tu mente se serena, tu mente se enfoca. Claro. Y cuando esto sucede, tú puedes gestionar mejor tus emociones. Cuando empiezas a generar claridad mental, que ya no tienes esta bulla mental, este ruido, que es este pensamiento tras pensamiento, pensamiento y una habladera todo el tiempo, sino que empiezas a generar silencio, es en esos espacios de silencio donde surge la creatividad, donde surgen las soluciones a los problemas, en ese espacio. Si tu mente está llena y embotada de ideas y de ideas que no, y pensadera, ahí el corazón se acelera y uno está con la respiración acá, asustado. En cambio, cuando empiezas a abrir espacio entre los pensamientos, calma, pues más tranquilo. y es esa respiración tranquila, entonces ahí
tu mente como que todo se va alineando y dices, por aquí es, me voy a ir por acá, este es mi camino. Y por ahí empiezas todo, desde hacer hábitos para todos los días levantarte temprano, para hacer tus tareas cuando las tienes que hacer, o sea, todo. Y otra cosa importante que si hablamos de la parte fisiológica, anatómica o, no sé, de funcionamiento corporal, nosotros cuando estamos en yoga respiramos con la respiración diafragmática, que en sánscrito es Ardha Purna, que es la respiración con el abdomen, como respiran los bebés, ¿sí? Los bebitos, y los perritos también respiran con la pancita, ¿sí? Entonces, inflando la panza y desinflando la panza. Cuando tú haces eso, esta respiración diafragmática está conectada con el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso central, simpático, parasimpático. El simpático es el que genera cortisol y estrés, como que la respuesta si el humano recibía una amenaza externa, por ejemplo, que venga un león y se lo viene a comer, entonces se tiene que activar el sistema simpático para reaccionar y correr o pegarle un palazo al león o como sea. Es reaccionar. La respiración diafragmática activa el sistema nervioso parasimpático, que es el que genera oxitocina, relaxina y todas estas hormonas de la calma, ¿sí? Entonces, estamos acostumbrados, aunque no venga un león a comernos, pero estamos acostumbrados a respirar aquí. Por eso la gente ataque de pánico o lo que sea, o ansiedad o estrés, porque viven con la respiración corta. Cuando tú llevas la respiración a nivel profundo, al abdomen, y empiezas a bajar el ritmo de la respiración y el ritmo de los pensamientos, ahí hay una conexión directa, respiración-cerebro, y te vas calmando. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo sirve el yoga y la respiración? Pues ahora es esencial que aprendamos a respirar para llevar cualquier situación y sobre todo esta situación tan compleja y tan nueva, ¿no? Como lo es esta coyuntura que estamos viviendo, ¿sí? Esta coyuntura. Entonces, y sobre todo aumentar nuestra capacidad para adaptarnos al cambio, y eso es recurriendo a lo que tú mencionas, al tiempo presente, donde no tenemos ni causa ni consecuencia como para tener alguna preocupación. Y yendo a la siguiente pregunta, tú comentaste algo acerca de que pero te quiero decir algo, o sea, no es que no hay causa ni consecuencia, no es que no hay causa ni consecuencia, ojo, no es que nosotros vamos a convertirnos todos y meternos en una burbuja donde no sabemos nada del mundo exterior, no, o sea, el mundo exterior sigue existiendo y uno está consciente de eso, no es que te aíslas y no sé, te metes en una cápsula y no te importa nada, no. Sigues enfrentando todos los desafíos que implica la vida cotidiana, solo que tienes una aproximación distinta, una forma distinta de ver las cosas, ¿sí? Porque no es lo mismo que esa es la palabra, una perspectiva distinta. Porque no es lo mismo que yo esté todo el tiempo, me va a dar coronavirus, no, estoy asustado. No, calma, o sea, es un hecho, cierto que hay un virus, es un hecho que te tienes que poner la mascarilla, tomar tus precauciones y tal, porque no vas a salir, no me importa nada, o sea, te importa, pero tienes dos opciones, o llevas la pandemia asustado, o llevas la pandemia diciendo, estoy bien, tengo una buena salud, cada día estoy mejor, y tú te repites eso, y respiro todo profundo todos los días, y todos los días me creo de verdad que estoy respirando, porque es un hecho que estoy respirando, que estoy agrandando mi capacidad pulmonar, que cuando agrando mi capacidad pulmonar, el sistema inmunológico se potencia y tengo las defensas más arriba, pues hay menor probabilidad de que me enferme, ¿sí? Entonces, o sea, no es que las cosas de afuera no te van a afectar, ojo, no, pero uno tiene como esa capacidad, como te digo, cuando tienes la mente más calmada, de decir, ok, voy a hacer esto, voy a alimentarme mejor, voy a respirar mejor, voy a hacer yoga, mi sistema inmunológico va a estar fuerte y quizás no me da, quizás sí, quizás no, pero yo me preparo. Pero no vivo presa del miedo, asustada, no me va a dar, no. Mejor entonces dicho, es distinto, ¿sí? No o sea, igual vas a tener exámenes, claro, no es que vas a hacer yoga y ahora no te importa el examen que tienes mañana y yo no voy a estudiar porque estoy libre, no, claro. Tienes que preparar igual, pero entonces, es distinto a que te prepares al examen con ansiedad y con estrés que vas a fallar, a que lo hagas confiado y respirando sin estrés. Exacto, ¿Sí? entonces la probabilidad de que tus neuronas funcionen mejor es más alta. Claro, se adapten. Entonces el yoga no es encapsularse, sino adaptarse a lo que ocurre en nuestro entorno. Ahora, Ingrid,
Yendo ahora hacia la siguiente pregunta, tú mencionaste que para realizar yoga no necesitamos, no requerimos de un espacio abierto, tan, por así decirlo, y valga la redundancia, tan espacioso. Entonces, si yo deseo practicar yoga, antes uno contaba con los parques, ahora tal vez hay restricciones, incluso dentro de yoga, revisando un poco ahí, hubieron retiros, el redescubrimiento de la vida en la selva, por ejemplo, entre otros. Sin embargo, ahora tal vez no se cuenta con ello. Yo en casa, practicando yoga, ¿cómo puedo adecuar mi entorno? Mira, eso es lo único que necesitas es un mat, una colchoneta de yoga, que es de 1,70 por menos de 1 metro, o sea, del tamaño de una persona un poquito más grande. Claro. Y ya, es el espacio que necesitas. Y simplemente, en estos tiempos, pues necesitas una compu para conectarte, porque es como que todo tiene su pro y su contra. Antes algunas personas, como nuestro estudio estaba en La Molina, decían, no, es muy lejos La Molina, no puedo ir para allá, pero ahora cualquier persona puede hacer clases con nosotros porque ya tenemos, como estamos tú y yo, puede estar en cualquier parte del mundo y hacer la práctica. Entonces todo, ahora con mayor razón, todo se puede practicar. Entonces, no necesitas nada, simplemente para hacer yoga lo único que necesitas es las ganas de querer hacerlo, las ganas de querer sentirte bien. A mí, por ejemplo, en mi caso particular, yo sí tuve como una historia hace mucho tiempo, como que estaba un tiempo confuso, sin saber qué hacer, un poco deprimida. Y para mí el yoga fue ir de la oscuridad a la luz. Y me dio un motivo para existir, simplemente porque existo. O sea, para ser feliz, simplemente porque existo. Y simplemente el hecho de estar vivos y saludables, eso ya es una gran bendición. Entonces, es lo que te digo, el aquí y el ahora. ¿Sí? Entonces hay que ser agradecidos. El yoga también te enseña a ser agradecido con lo que tienes y con lo que eres. Uh-huh. Perfecto. Así que desde casa cualquier persona puede practicar. Claro, entonces cualquiera podemos hacer yoga y como mencionaste, el requisito es la propia voluntad. El requisito más allá de necesitar probablemente algún material más allá del colchoneta como mencionaste, no se necesita más que la propia voluntad como para sumergirse en esta práctica del yoga, en esta práctica espiritual. Ahora, hablando del tema de los tipos de yoga, tú me hablaste de algo un poco previo a lo que era tal vez dedicado al tema de la finalidad de cada persona. Sin embargo, ¿existen tipos de yoga como tal? Sí, claro, por supuesto. Como te decía, en el yoga hay como una corriente que es fluida y una corriente que es permanente. Entonces, como su nombre lo dice, la corriente permanente estás más tiempo en cada postura, unas 5 o 6 respiraciones o más. Y en el yoga fluida no, en el yoga fluido haces una respiración, un movimiento, una respiración, un movimiento. Y en estas dos como grandes paraguas hay muchos estilos de yoga en cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el yoga fluida está el power yoga, vinyasa yoga, krama yoga, yoga flow, vinyasa flow. Entonces, es como distintos nombres, cada uno tiene como un toque particular, pero entran como del paraguas del yoga dinámico. Es un yoga bien dinámico, intenso y dinámico. En el otro paraguas, que es el yoga como permanente, tenemos también varios estilos, como yoga restaurativo, yoga Iyengar, yoga Hatha yoga, yoga tradicional, soft yoga. Entonces ya van variando algunos nombres y algunos detalles, pero es dentro como que de este paraguas del yoga permanente. ¿Sí? Entonces, claro, y dentro ya como que en la parte conceptual, estos dos paraguas están dentro del yoga físico, porque también hay el yoga, que es el yoga del conocimiento, el yoga del servicio, el karma yoga, el yoga devocional, que es como canto de mantras, que se llama bhakti yoga. Entonces ya otras variantes, no variantes, como ramas. Hablando de las ramas, de los tipos de yoga, exacto. Ahora, justo también me acaba de entrar una curiosidad, me acaba de picar el bichito de la pregunta, de la duda. Ingrid, claro, si bien la mayoría de las personas, todas las personas, sin distinción de edad, raza, color, todos pueden hacer yoga, pero tal vez una persona que sufre con problemas del corazón,
una persona que tiene presión alta podría realizar del yoga sin ningún problema? ¿O cómo se podría llevar en todo caso? Yo siempre a las personas nuevas les pregunto si tienen alguna condición específica que yo necesite saber, ¿sí? Como lo que tú has mencionado, hay gente que tiene hernias en la lumbar o problemas del corazón, entonces se puede hacer yoga tomando las previsiones del caso, ¿sí? Por ejemplo, hay posturas que están contraindicadas y hay posturas que le van a beneficiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una postura muy conocida en el yoga es el perro que mira abajo, pero una persona que tiene presión alta no le convendría hacer perro que mira abajo, porque la cabeza está hacia abajo y va a tener como mucho bombeo al corazón, entonces no se recomienda mucho. Claro, entonces hay pasos específicos que una persona puede desarrollar. Claro, entonces la gente que tiene, dependiendo de la finalidad. La gente que tiene, por ejemplo, hernia de la lumbar, se lo tiene que indicar un profe que sepa, porque eso es lo que yo veo cuando las personas empiezan a hacer videos siguiendo, yo me meto en YouTube y hago la clase por YouTube. Tienes que saber bien en qué clase te metes, o sea, con un profe que sepa, ¿no? Que tú sepas que esa persona sabe, porque hay muchas personas, por ejemplo, yo tenía una alumna que estaba embarazada y me dijo, no, yo he practicado el yoga por un video, entonces dije, pásamelo para ver cómo estás haciendo. Y realmente yo le dije, mira, esto no debería ser, o sea, le dije, y ella se dio cuenta y entendió por qué, y me dijo, es verdad, o sea, eso me está doliendo más, la espalda baja, y le estaba causando, en lugar de hacerle un bien, le estaba haciendo más. Entonces, ahí también hay que ser muy conscientes, porque después la gente dice, el yoga me lesionó. No, el yoga no lesiona. Uno se lesiona porque uno hace mal. Es como que yo te dé la espada de los caballeros de la mesa redonda. Tú puedes usar esa espada para el bien, o puedes usar la espada para el mal. ¿Tienes? Como los Jedis en la Guerra de las Galaxias, puedes usarlo bien. El yoga es una herramienta, es como internet, no es bueno o malo, es simplemente una herramienta. El internet te sirve, pero tú puedes usar el internet para buscar cosas que te nutran el cerebro, o puedes usar internet para usar cosas que no te dañen el cerebro, ¿sí? Entonces, también uno tiene que ser ahí muy consciente y filtrar cómo usas el yoga, cómo usas internet. Entonces, Ingrid, a ver, corrígeme si me equivoco. ¿Se podría decir que el yoga es una disciplina o mejor dicho, una herramienta neutral? Sí, y ahí quiero también hacer una acotación. Es una disciplina porque si la practicas con constancia, pues te va a llevar a grandes resultados. Es como te digo, también una herramienta, es una ciencia, porque en yoga es 2 más 2 son 4. Si tú haces esto, vas a obtener estos resultados. No hay nada que sea no sé, como la gente cree que es esotérico, no. El yoga es como decir que practiques Kung Fu. O sea, es una metodología y tiene sus resultados específicos. Y eso hay que rescatarlo porque mucha gente piensa que el yoga es una religión. Sí. El yoga no es religión, el yoga es una práctica, una disciplina, como tú lo dijiste. Mucha se asocia porque está la religión hindú y dentro de la religión hindú practican yoga, pero no quiere decir que el yoga sea religión, ¿sí? Entonces, sí, pues el yoga, como te decía, como es integral, tú vas a obtener beneficios físicos, mentales, emocionales, pero también con la práctica vas a ir conociéndote mejor y se va volviendo una práctica espiritual, no religiosa, sino espiritual. ¿Por qué? Porque vas desarrollando este camino de autoconocimiento, de conocimiento del ser, de tu propio ser. Porque yo te pregunto ahora, Gustavo, ¿quién es Gustavo? ¿Quién eres? O sea, hazte la pregunta, ¿quién soy? La respondes rápido, ¿te cuesta? ¿No te cuesta? O sea, ¿quién eres realmente? Entonces, todo eso, el yoga te va como quitando como una cebolla, capas, hasta que vas descubriendo quién eres. Entonces, por eso se podría decir que también es un camino espiritual, pero cada quien lleva el yoga hasta el punto que quiere. Pero no es una religión, ¿sí? Eso sí hay que aclararlo, porque hay gente que también dice, no, es que yo soy católico y no puedo practicar yoga. No tiene nada que ver, es como te digo, practica Kung Fu, puedes practicar Kung Fu y eres católico, o sea, no hay una cosa no tiene nada que ver con la otra. Claro, y te voy a contar algo personal. Yo cuando estaba en la iglesia, te comento que yo también soy católico. Entonces, una señora, una monja dijo algo parecido a que el yoga era como la oración, pero en la religión hindú. Me acabas de despejar totalmente de esa duda, de verdad. Te lo agradezco al mil. Porque también
se asocia demasiado, y eso sí, también buscando algunas fuentes, es un error ligar directamente la meditación, el yoga, mejor dicho, a una religión. Más bien, como nos lo indicaste, es una herramienta que utilizan algunas religiones, como el budismo, el hinduismo, entre otros. Hablamos de algunos proyectos que ha realizado en Yoga Perú, por ejemplo, el reto de desintoxicación de 21 días. Entonces, ¿en qué consistió este reto, Ingrid? Coméntanos. Sí, mi esposo es chef y se especializa como en comida saludable, vegetariana, vegana, cruda y vegana. Entonces hicimos este reto de 21 días de que las personas se hicieran este programa de desayuno, almuerzo, cena, se le hacía el delivery y entonces por 21 días con una programación de alimentación bien específica con un propósito, como dice el detox, desintoxicar el cuerpo y como que llevar una dieta con menor ingesta de productos animales, ¿sí? Entonces en esos 21 días solo se comía vegetariano y con alimentos específicos para desintoxicar, para depurar el cuerpo. Entonces se hizo el programa con yoga, hacíamos yoga y la alimentación inteligente y usando superfoods, ¿cómo se dice? Superalimentos. Por ejemplo, un superalimento es la quinoa, la kiwicha, maca, algas son superalimentos. Entonces son alimentos que tienen un montón de proteínas y son alimentos que hacen que la sangre sea alcalina. Entonces se busca también una dieta alcalina, ¿sí? Porque cuando el pH de la sangre está ácido, hay más propensión de hecho el cáncer se genera cuando la sangre tiene un pH ácido. Entonces, la idea es mantener el pH balanceado y consumir una dieta más alcalina, ¿no? Entonces, ese era el propósito, de hacer este programa de desintoxicación para, justamente, cuando tú limpias la sangre, o sea, no solo es para rebajar, porque la gente dice, quiero perder peso, sí, esto es como un efecto colateral, pero la idea es depurar la sangre y de ahí tener un mejor sistema inmunológico, o sea, fortalecer el sistema inmunológico y como te decía, por lo que te decía antes, si tu sistema inmunológico está fuerte, no hay menor probabilidad de tener enfermedades. Continuamos con los almuerzos saludables, que ya hacemos delivery y pues está pensado de esta forma, ¿no? Entonces, las personas que lo han hecho sí han sentido los cambios, dicen que al dejar de consumir tanta carne, sienten el cuerpo más suave, se sienten más relajados, porque también por eso también estamos muy tensos, ¿no? Porque la gente consume carne en exceso y los músculos se endurecen demasiado. Aparte de todas las toxinas que tienen. Un requisito que no, que a mí me encanta la carne y yo no puedo hacer yoga. No. Hay muchos mitos del yoga que no son ciertos. Claro, y uno de ellos, como tú lo mencionaste, y eso también te quería preguntar, pero bueno, ya me has respondido la pregunta, claro. Porque el yoga está ligado al veganismo, o sea, la cultura también vegana, a lo vegetariano, por el tema del respeto a otras vidas y hay un equilibrio entre ambas. Y justo te quería preguntar con respecto a la alimentación, ¿cuál es la unión o la relación entre la alimentación y la práctica del yoga, Ingrid? ¿Se toma como cualquier otro deporte, otra disciplina o de alguna u otra manera especial? Es que esto depende cómo tú veas el yoga, porque hay gente que sí practica el yoga de una manera muy tradicional, respetando como, o sea, toda esta, como que de una manera, o sea, como que una corriente bien ceñida a la tradición. Entonces claro. Sí es cierto que uno de los principales y primeros principios o preceptos del yoga es el ahimsa, que es la no violencia. Entonces, no violencia quiere decir que no vas a afectar ni a ti ni a los demás, ni a los animales en este caso. Por eso, entonces, no se come carne. Pero eso es como que los que mantienen esta rigurosidad en la tradición. Hay personas que no mantienen esto y simplemente practican yoga, como te digo, como practicar Kung Fu, pueden sentir los beneficios de la práctica sin tener que abandonar sus hábitos de alimentación.
¿sí? Entonces, por eso te digo, hay muchos mitos. No necesitas dejar de comer carne para practicar yoga, que si dejas de comer vas a tener una mejor práctica y esta mejor práctica te va a hacer que tampoco quieras comer carne, eso ya, pero eso es opcional, o sea, si no. Igual que como la gente dice que yo no soy flexible, no puedo practicar yoga. Eso es un mito, todos pueden practicar yoga y es más, los que no son tan flexibles son los que más necesitan yoga, porque necesitan desarrollar esa flexibilidad, ¿sí? Y lo importante del yoga es que no solo te hace flexible, porque eso es hacer yoga flexible, no, porque el yoga no es contorsionista, el yoga es ser conscientes de la respiración, ¿sí? Entonces, que seas flexible, bueno, un plus, pero si no eres, pues no eres, pero igual puedes practicar yoga, porque igual puedes estar consciente de tu respiración. Exacto. Así que, ahora, Ingrid, ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué significa el yoga para ti? el yoga para mí es realmente lo que antes era mi hobby, ahora es mi razón de ser, mi vida. Como te decía, yo pasé hace mucho tiempo por una etapa fuerte, por depresión, y estaba bien, por cosas que pasan en la vida de la gente. Y como que me encontraba como sin saber, sin un camino, sin saber qué hacer, no sabía qué hacer, estaba deprimida. Y lo único que a mí me hacía levantarme de la cama era ir a la clase de yoga. Ir a la clase de yoga y era lo único constante que yo tenía. Era lo que me animaba, lo que me daba fuerza. Entonces para mí es como mi razón de ser. Y luego, después, al tiempo que yo practicaba, después cuando vine a hacer un curso de profesorado de yoga, y ahí descubrí, yo no sabía que tenía el talento para enseñar. Y a mí de hecho me decían, pero ¿por qué no das clases en la universidad? Y yo, no, dar clases jamás, o sea, yo no tengo esa capacidad, olvídalo. Y haciendo el curso, o sea, para el profesorado, descubrí que podía enseñar. Y entonces el yoga también te hace eso, te hace descubrir nuevas cosas que tú creías que no, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para lo otro. Y no, si tú te lo propones puedes hacer lo que quieras. Entonces a mí el yoga me dio este cambio, sí, de visión, de vida. Y yo estudié relaciones internacionales, yo era diplomática de carrera, y bueno, al final renuncié a mi carrera y lo que antes era mi hobby, ahora es mi profesión y a lo que me dedico. Entonces el yoga está presente no solo para mí como disciplina, sino ahora como mi vida y mi trabajo y todo. Exacto. Entonces es todo. Claro, es un todo, como lo mencionabas. Y Ingrid, finalmente, nos encontramos en el culmen de las vacaciones. Ya estamos a pocos días, es más, a pocas horas del regreso a las clases. Un regreso a clases atípico y para muchos un cambio brusco de lo que era antes, ir a comprar los útiles a la librería, los cuadernos, el tema de este salón me toca, las carpetas, el patio, que ahora no se va a poder. Este regreso, mejor dicho, este nuevo regreso a clases, es algo que no nos esperábamos. Entonces, Ingrid, teniendo en cuenta de que tenemos, y me incluyo, toda esa energía contenida de los chicos y nosotros como estudiantes, de regresar al colegio, de los padres de haber estado acostumbrados a inscribir a sus hijos en los talleres de verano para que regresen todo fresh al colegio. Los profesores, por supuesto, que también normalmente viajaban antes o pasaban sus vacaciones antes de regresar a clases. Entonces, tal vez este estrés se acumula debido a que esta energía no ha podido liberarse. Según tu experiencia, Ingrid, ¿tú qué recomiendas a padres de familia, niños, adolescentes, profesores, de cara a este nuevo regreso a las clases? Sí, bueno, como que la respuesta obvia que te podría decir es yoga, pero lo que sí, aparte, el yoga te enseña a tener paciencia. Otra enseñanza es aceptar el momento tal como es, ¿sí? O sea, acepto este momento tal como es. No es como a mí me gustaría que yo quisiera, como que fuese como yo quisiera, o
como me lo imaginé en algún momento o como era antes, porque todo el mundo está acostumbrado, es que antes, cuando yo era chiquito, entonces yo podía caminar por acá y ahora no se puede, porque yo antes hacía tal cosa, porque antes llegaba la mano a los pies y ahora no llego. Entonces uno está como pegado y enganchado con lo de antes, o si no, tú te imaginas que lo que debería ser es esto y esto y esto, pero no, resulta que no es. O sea, entonces la gente se frustra porque uno tiene una expectativa de cómo debería ser la realidad, pero la realidad es completamente distinta. Entonces, lo que tenemos que hacer es aceptar el momento tal como es. Este momento es así. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Lo que te decía, o sea, que tú tienes acá la coyuntura con el coronavirus, no vas a salir a la calle sin protegerte ni nada, no, tomas tus precauciones, pero tienes la opción y de decidir, ok, afronto esto desde el lado del miedo o afronto esto desde el lado de la confianza, de la fe, de la certeza que voy a estar bien, ¿sí? Entonces igual con todo, ahora las clases no son como antes, no van a ser como antes, es una realidad distinta y pues es la realidad que es. ¿Cómo hacemos? ¿Qué herramientas podemos encontrar para afrontar esta realidad de la mejor manera posible? ¿Sí? Entonces, una de las herramientas, por ejemplo, es el yoga, que es con la respiración. Otra herramienta, por ejemplo, para los niños es pintar mandalas y para los adultos también. Te pones a pintar mandalas y la mente va entrando como en una meditación con los colores y con la concentración. Entonces, son otras herramientas. Hay herramientas como terapias, aromaterapia, encender velas, cuestiones que te hagan armonizar el ambiente, la música que te armonice el ambiente. Entonces, uno tiene que usar todas estas herramientas que te ayuden a estar bien, ¿sí? Y sobre todo también aceptar y no decir yo soy súper fuerte y yo siempre estoy bien. No, hay algunas veces que uno no se siente bien y reconocerlo. Dile, mira, hoy de verdad no me siento bien, pero no me quedo enganchado, porque está bien, es válido sentirse mal. Es válido sentir estrés, sentirse preocupado, pero ojo, no me voy a quedar preocupado toda la vida, ni sentirme mal con miedo todo el tiempo, ¿sí? Tengo que, okay, reconozco que ciertamente tengo un poquito de miedo, pero ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo las soluciones que yo te digo en esos espacios de silencio, cómo le doy solución a esto que estoy sintiendo? Entonces, acepto este momento como es, acepto que tengo miedo, ok, ¿qué voy a hacer con eso? O me quedo paralizado o reacciono, ¿sí? Entonces, por ahí van las cosas. Entonces, como herramientas, yo le recomendaría más que todo el yoga a los padres, porque los padres son los que están como que teniendo toda esta ansiedad, que no saben qué hacer con los chicos, que no saben qué actividades ponerles, todo esto no saben cómo explicarles lo que está pasando. Entonces, yo siento que cuando los padres están bien, cuando los padres están calmados, le transmiten eso a los niños, porque los niños son muy perceptivos. Entonces, cuando los adultos están angustiados, los niños lo sienten. Y aparte, cuando los adultos están angustiados, el trato hacia los niños es así. Entonces les gritan, les dicen que se vayan, que se callen y no les tienen paciencia. Cuando un adulto está relajado, les tiene paciencia, trata a los niños con amor y como debe ser, ¿no? A los niños. Entonces, yo recomendaría más la práctica de yoga para los padres y los niños, sintiendo que los padres están conectados y que los están orientando bien, pues fluyen y tienen todas esas actividades, por ejemplo, como pintar mandalas. También hay respiraciones y meditaciones para niños. Entonces, pues sí, el yoga, se puede decir yoga para todos. Perfecto, muchísimas gracias. Y ha sido un gusto compartir esta experiencia contigo acerca de conversar sobre los beneficios del yoga, sobre de qué manera puede influir y también puede reforzar algunas cosas que necesitemos reforzar, y sobre todo tu experiencia compartida aquí en el programa. Ingrid, ¿algo más que desees agregar? ¿Un contacto con Yoga Perú tal vez? Bueno, nada, como les decía, el yoga es para todos y a mí me gusta el yoga como sea, donde sea. O sea, no hay límites. Puedes hacer yoga en el parque, la puedes hacer en tu casa, puedes hacer yoga en silla, yoga en la oficina. O sea, lo importante es encontrar ese espacio solo para ti y tu respiración, el que tú digas, por 5 minutos me voy a desconectar del mundo exterior y me voy a conectar conmigo. Voy a respirar y bajar esto, porque tenemos los hombros así todo el tiempo y lo que queremos hacer es esto, ¿sí? Sentir que el corazón se levanta y los hombros van atrás. Entonces, para eso solo necesitas 5 minutos. Ahora, si tienes una hora de 45 minutos para hacer una práctica más larga, perfecto. Pero siempre, o sea, buscar el centro y buscar la respiración.
Nosotros recomendamos, por supuesto, que siempre vayan a un lugar donde sepan, que no inventen, porque se pueden lesionar. Entonces, ser muy cuidadosos con los videos que ven por internet de yoga. Es preferible buscar gente especializada. Entonces, bueno, pues nosotros estamos siempre a disposición. Nuestras redes en Facebook son InYoga Perú y en Instagram in_yo. ¿Sí? Y por WhatsApp también nos pueden contactar en 989-027-948 y pues ¿no? Nos escriben y pues ahí estamos conectados. Perfecto, Ingrid, ha sido un gustazo compartir contigo en esta entrevista. Y bien, amigos, recuerden, el yoga trae miles de beneficios e Ingrid ha sabido cómo explicarlo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Recuerden, chicos, no se pueden olvidar de seguir a la página de Yoga Perú. Ingrid nos ha dado sus redes sociales y también el número de WhatsApp al que se pueden contactar. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con Entretiempo Deportivo. Ya nos vemos.